Hola, ¿cómo están? Vamos a realizar la guía de física midiendo masa, volumen y temperatura. Vamos a colocar nombre, curso y la fecha. Primero vamos a recordar, hoy tendremos en práctica algunos conceptos que hemos aprendido en las guías anteriores, así que les dejo este cuadro de resumen para recordar lo que hemos trabajado en clase. En las guías anteriores pudimos aprender que la masa es la cantidad de materia que tiene un objeto y el volumen en el espacio que ocupa un cuerpo. La masa se mide utilizando una balanza y su unidad de medida es el gramo y el kilogramo, y el volumen se mide utilizando una probeta, vaso precipitado, entre otros, y su unidad de medida es el litro, mililitro y el centímetro cúbico. La materia se puede encontrar en distintos estados, por ejemplo, sólido, líquido y gaseoso. ¿Cuánto sabemos? Observa las imágenes y responde las preguntas. En el cuadro celeste tenemos una balanza, en el cuadro morado una probeta y en el cuadro rojo un termómetro. Vamos a responder. ¿Cuál usarías para medir 2 litros de leche? ¿El cuadro que tiene un objeto azul, el morado o el rojo? ¿Qué opción tomamos? B. ¿Cuál emplearías para medir la temperatura de tu cuerpo? C. ¿Cuál de estos instrumentos utilizarías para medir 100 gramos de avena? Una vez que compartimos las respuestas, avanzamos, ampliando nuestro conocimiento. En esta guía aprenderemos a medir masa, volumen y temperatura y a indicar los instrumentos que nos ayudarán a llevar a cabo estos procedimientos. Además, las medidas de seguridad que se debe tener con cada uno de ellos. Te invito a revisar el siguiente video, que estamos ahora trabajando. La masa se mide con una balanza y su unidad de medida es el kilogramo, el gramo también. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo medir la masa de un sólido? Tenemos dos tipos de sólidos compactos, los cuales se colocan directamente sobre el plato de la balanza, como la imagen que vemos a continuación. La manzana se encuentra directamente en el plato y tiene un valor de 15 gramos. Ahora es turno de indicar la masa de los siguientes sólidos compactos. Escribe en la línea la masa de cada uno. En la primera imagen tenemos unas bananas masándose, que es 24 gramos. Y en la segunda imagen se encuentra un celular masándose con 128 gramos. Avanzamos con los sólidos no compactos. Estos requieren de un recipiente que los pueda contener para ser medidos en la balanza, como es el caso de la harina, que se ve en la imagen a continuación. Para poder determinar el valor real de cuánto masa un sólido, debo, primer paso, masar el recipiente vacío. Segundo paso, masar el recipiente con el sólido. Y el tercer paso, restar ambas masas. Aquí en la imagen ustedes tienen como una pequeña fórmula para no olvidarse. Masa del recipiente con el sólido menos la masa del recipiente vacío igual a la masa del sólido. Por ejemplo, si el vaso con harina tiene una masa de 45 gramos y el vaso vacío tiene una masa de 5 gramos, al restar me darán un total de 40 gramos que corresponde al valor de la masa de la harina. Entonces, para calcular tenemos que poner masa del recipiente con el sólido es 45 gramos, menos la masa del recipiente vacío 5 gramos, es igual a la masa del sólido 40 gramos. Ahora es tu turno para indicar la masa de los siguientes sólidos compactos. Completa la tabla con la masa del sólido. Para ello debes restar la masa del recipiente con el sólido y la masa del recipiente vacío. Recuerda que puedes usar tu calculadora si así lo requieres. Sólidos a trabajar. El azúcar, masa del recipiente más el sólido, como se ve en la imagen, es 120 gramos. La masa del recipiente es 57 gramos para el azúcar. Ustedes tienen que determinar la masa del sólido haciendo la resta. El segundo sólido es el arroz. La masa del recipiente más el sólido, como lo muestra la segunda imagen, es 156 gramos. Masa del recipiente 30 gramos. Ustedes determinan la masa del sólido.
¿Cómo se mide la masa de un líquido? Puesto que los líquidos están contenidos en recipientes, se debe medir primero la masa del recipiente vacío y luego la masa del recipiente líquido. Finalmente, las masas se restan, así como lo ven en la imagen. La fórmula a tener en cuenta: la masa del líquido es igual a la masa del recipiente con el líquido menos la masa del recipiente. En este caso, la masa del recipiente con el líquido, como se puede ver en la balanza, es 571 gramos. Y la masa del recipiente separado es 233 gramos. Si yo reemplazo estos datos, hago la resta, me queda que la masa del líquido es 338 gramos. Vamos a completar la siguiente tabla con quién. Tenemos el objeto, también tenemos los líquidos a amasar, agua, tenemos 1100 gramos, que es la botella más el líquido, y la botella vacía donde está el agua es 100 gramos. Tenemos que calcular la masa del líquido. Luego tenemos el aceite, 1000 gramos, y la botella vacía 100 gramos. El alcohol, botella más el líquido, es 900 gramos, la botella vacía 100 gramos. Y la gasolina tenemos 800 gramos y la botella vacía 100 gramos. Para todo ello vamos a hacer la aplicación de la pequeña fórmula que estamos analizando para determinar la masa de los líquidos. Vamos a responder: ¿qué operación matemática realizaste para obtener la masa del líquido? B. ¿Qué líquido tiene menor masa? ¿Cuál tiene mayor masa? Midiendo el volumen, algunos de sus instrumentos de medición son la probeta y la pipeta. Su unidad de medida es el metro cúbico, pero comúnmente para medir líquidos usamos el litro. ¿Cómo medir el volumen de un líquido? Para medir el volumen necesitas contar con uno de los 3 elementos o instrumentos que aparecen en la imagen: jeringa, probeta y o pipeta. Estos vienen graduados, por lo que me indicarán inmediatamente el volumen de líquido que contengan. Observa la imagen y responde. Juan mira una probeta. Primera pregunta: ¿cuál es el volumen aproximado de líquido que se encuentra en la probeta? Segunda pregunta: ¿cuál es el volumen máximo que se puede medir con la probeta? ¿Cómo medir el volumen de un sólido irregular? Para medir el volumen de un sólido irregular, como una piedra, se utiliza un recipiente graduado como la probeta. Veamos cómo se hace a partir del siguiente ejemplo que se presenta en la imagen. Volumen inicial: el agua mide 20 mililitros. Volumen final: al agregar la piedra, el agua subió hasta 33 mililitros. Si restamos 33 mililitros menos 20 mililitros, nos da un valor de 13 mililitros, es decir, la piedra tiene un valor de 13 mililitros. Vamos a ver si tú ahora puedes medir el volumen de esta piedra. Volumen inicial 123 mililitros, volumen final 150 mililitros. No olvides que debes restar el volumen inicial y el volumen final para determinar el volumen de la piedra. Complete el cuadro. Midiendo la temperatura. La temperatura se medía con un termómetro y su escala de medición era el grado Celsius. El termómetro está formado por un tubo de vidrio con un bulbo en una de sus puntas y en el exterior tiene una escala numérica que permite determinar el nivel de la temperatura. Indica las partes del termómetro colocando el número en el nombre que corresponda. Mercurio, bulbo, escala numérica. Tenemos el 1, el 2 y el 3 como figura en la imagen. Escribe en la línea la temperatura de los termómetros que representa a continuación. Acá tenemos en grados Celsius, la primera, 9 grados Celsius, la lectura numérica de los 4 termómetros que siguen. Para finalizar, une los instrumentos de laboratorio con las magnitudes y a estas con la unidad de medida que corresponda. Balanza, probeta, termómetro, volumen, temperatura, masas, grados Celsius, gramos y litros. Sintetiza lo aprendido completando la siguiente tabla. Magnitud, volumen, masa, temperatura, unidad de medida, símbolo, instrumento para medirla. Éxitos en tus actividades, tu profe.